fue el acelerador que le puso el gobierno de Frei Montalva a esta gran reforma estructural, Cristóbal? Bueno, Eduardo Frei es electo el año 64, en circunstancias bien particulares, porque era el primer presidente en varias décadas en ser electo inmediatamente sin necesidad de tener que pasar al Congreso. Entonces parecía que Frei tenía una carta blanca. Él mismo ya lo había dicho, que no cambiaba una coma de su programa ni por 1 millón de votos. Pero los 2 primeros años del gobierno de Frei son con la ley de Alessandri. Y de hecho, desde un principio eran bastante críticos a la ley 15.020, que es la ley del presidente Alessandri, porque si bien entregaba facultades para que el Estado expropiara, habían limitaciones que tenían que ver también con la capacidad que tenía el Estado chileno para expropiar. No tanto desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son las 2 grandes diferencias entre la ley 15.020 y la 16.640, que creo que es la ley de reforma agraria del presidente Frei del año 67? Es que la ley de Alessandri decía: yo pago precio de mercado, parte al contado, parte en bonos reajustables de acuerdo a la inflación. Y eso es muy importante porque, claro, el mínimo era lo que se pagaba al contado, y los bonos a largo plazo, que creo que eran 20 y 30 años a plazo, eran bonos reajustables en un país que tenía entre los años 50, Chile tiene un 60% de inflación, particularmente durante el gobierno de Ibáñez, que llega hasta un 82% en un momento. En los años 60 baja eso, tenemos una inflación durante el gobierno del presidente Frei de alrededor de un 28%, etc. Entonces, eso significaba la depreciación del escudo, que era la moneda de la época, era bastante acelerada. Entonces, si yo no te digo, mira, aquí tienes un montón de papeles que no son reajustables a la inflación, esos papeles no van a valer ni el papel en el que están impresos esos bonos. El gobierno del presidente Frei necesitaba acelerar la reforma para hacer más expropiaciones. ¿Cuál era el gran límite? Precisamente el pago. Se mantiene un pago al contado que es del 1 al 10%, dependiendo de ciertas circunstancias que eran del caso específico de la expropiación, y de ahí venía también los bonos. Pero ahora una parte de los bonos, ¿ya?, eran bonos que no eran reajustables de acuerdo a la inflación, que eran, no me acuerdo, creo los bonos serie C, creo, que eran en color rojo. El problema con eso es que eso significa que yo te estoy diciendo, yo te voy a pagar una cantidad, pero esa cantidad a futuro no va a valer nada, o una parte de esa cantidad. Y además hay otro tema: ¿cómo tú calculabas el valor del fondo? Bajo la ley 15.020, la de Alessandri, era de acuerdo al precio de mercado, que es más o menos como se entiende hoy día las expropiaciones. Bajo la ley del presidente Frei era de acuerdo a la última tasación realizada en el Conservador de Bienes Raíces. Y el valor del 62. Entonces, la tasación es mucho más baja en el conservador, o sea, en el avalúo fiscal, de lo que se hace finalmente en el, ¿cómo se llama?, en el precio de mercado. Entonces, ahí tú tienes 2 grandes limitaciones. Y con la ley 16.640 eso se acaba, en parte. Cristóbal, dame un segundito, porque a esta hora de la noche estamos discutiendo de la reforma agraria. Ya estamos en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Cristóbal García Huidobro. No, quería precisar una cosa, pero además tú me habías preguntado el tema del acelerador. El gobierno de Frei, por lejos, quizás uno de los gobiernos más reformistas que ha tenido Chile, ¿ya? Porque el proyecto de la Revolución en Libertad no era solamente la reforma agraria, eran las vigas maestras de las que se hablaba de la economía, una revolución social también hasta cierto punto, a pesar de que la palabra revolución es criticada, digamos, de la izquierda, fundamentalmente respecto a lo que hacía el gobierno de Frei, la promoción popular, en fin, etcétera. Pero también, como lo habían mencionado Gonzalo, Andrés, don Rafael, don Alberto, era precisamente el tema de, por ejemplo, la sindicalización campesina. Aquí yo estoy diciendo, no solamente usted se va a ser dueño de la tierra, sino que también se puede organizar. Y la forma también en que se realizó la reforma agraria durante el gobierno de Frei tiene ciertos toques importantes que es necesario tocar después, o sea, analizar después. Efectivamente, este es un gobierno que viene desde un principio con un viento reformista bastante grande, pero que recién lo logra tomar momentum hacia el año 67. Entonces, de los 6 años, son 3 años muy potentes de reforma, donde había que hacerlo todo pensando que quizá para el año 70 se podía ganar la elección nuevamente, cosa que no fue así, digámoslo. Pero es bien interesante precisamente cómo son todas estas ideas dentro del programa de gobierno de Frei, cómo son los que impulsan con mayor fuerza la reforma. Alberto, las voces disidentes, ¿en qué minuto empieza a generar ruido de manera poderosa esta gran reforma? Yo creo que al comienzo habían expectativas. Yo pienso que había un diagnóstico demasiado general.
que no había examinado las experiencias internacionales. Lo he dicho por escrito. La elección del asentamiento, a mi juicio, creo que reflejó esto. Se sabía muy poco en las reformas de otras partes. Se hablaba siempre del éxito de Taiwán, Corea y Japón, pero ahí no se cambió una hectárea. El mismo persona que trabajaba la propiedad, pero no era dueño, se le entregó la propiedad. No hubo expropiación del título, pero no hubo reorganización agrícola, 0. Y eso era el único ejemplo que se mostraba como gran éxito. Se sabía poco de las debilidades que tenía en los países de socialismo reales. De Rusia, por ejemplo, ya había señales de que el Kolkhoz tenía muchos problemas. Yo insisto que el Kolkhoz es muy parecido al asentamiento. ¿Se fijan? Pero de eso no se sabía, no se conversaba. La reforma se discutió en un tema que yo creo que implícitamente iba a ser de pequeños propietarios. Resulta que no se entregó pequeños propietarios ni durante Frei ni durante Allende. La tierra por el trabajo, que trabaja eran los asentamientos, después los CERA. Pero yo creo que la discusión, las emociones eran de que el inquilino al menos iba a ser propietario de su tierra, que eso fue bajo Alessandri. Después fue cuando bajo Pinochet, en la contrarreforma, lo que hicieron, tomaron los asentamientos y los parcelaron, y los dividieron. Y entonces entregaron, no sé, 15, 20 mil parcelas, etc. Bueno, no sé más adelante que esa contrarreforma la vamos a discutir en detalle en algunos minutos, pero antes, ¿cuáles fueron las principales dificultades que empezó a ver la reforma agraria en su puesta en marcha, don Rafael Moreno? Bueno, primero aclaremos lo siguiente. La reforma agraria, el proyecto de reforma agraria se discutió 2 años y medio en el Parlamento, donde fueron escuchados todas las opiniones que existían en el país. Los agricultores, los industriales, los intelectuales, los campesinos. Por lo tanto, fue un proceso en el cual todo estaba ahí planteado. Y cuando viene la aprobación, tanto de la reforma agraria, la 16.640, como la reforma constitucional, ellas se aprueban por una mayoría abrumadora. No es una mayoría coyuntural. La reforma constitucional se aprueba en el Congreso Pleno por 108 contra 8.